Pues nada, mis queridos hermanos, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que en estos momentos se suman a este tiempo a este culto, a esta gran familia, que es Faro de Esperanza, a esta iglesia que está situada, que hace tiempo no lo digo, ¿no?, en esta preciosa tierra de Asturias, la cual lleva por título, por lema, paraíso natural, ¿no? Y ciertamente, en muchas ocasiones se le queda hasta corto. Y bueno, darle la bienvenida a esta iglesia y que sea Dios tratando de la misma manera, bendiciendo aquí como bendiciendo a los que nos estén escuchando por las redes sociales. Así que vamos a comenzar. Rosy, te llamo. Por eso estaba fijándome para allá. Bueno, vamos a comenzar con la predicación de la palabra, la cual vamos a ver la segunda parte, ¿no? Continuamos con la segunda y última parte de esta miniserie de predicaciones que nos ha llevado 2 últimas semanas y que tiene por título Con fachada de cristiano. Con fachada de cristiano. La semana pasada comenzamos, y voy a levantar la voz para que Miriam me oiga bien, la semana pasada comenzamos viendo los 3 primeros puntos, de 5 en total que tiene esta miniserie de predicaciones. El primer punto que vimos es qué significa, de alguna manera, ser ese cristiano de fachada, o mantener esa apariencia, vivir de las apariencias. Segundo punto, cómo identificar si estamos cayendo en ese patrón. Dice la Escritura que el que crea está firme, mira que no caiga. Por lo tanto, ninguno de nosotros está exento, mis queridos hermanos, de deslizar, de cometer un error. Recuerda, mi amado hermano, que no sucede de la noche a la mañana, que no es de una manera abrupta, sino poco a poco le vamos dando pie, mis queridos hermanos, a la religiosidad dentro de nuestra vida y nos olvidamos de nuestra relación con el Señor. Muchas veces hacemos muchas cosas para el Señor de la obra, pero nos olvidamos del Señor, del propio Señor de la obra. Tercer punto que vimos y último, las consecuencias, porque todo tiene consecuencias, mis queridos hermanos. Todo absolutamente tiene consecuencias. Recuerda que el pecado, por ejemplo, trae sus consecuencias. Tú te arrepientes, Dios te perdona, pero ese pecado produce algo, ¿verdad? Siempre pongo un ejemplo muy sencillo, pero muy claro. Cuando unas jóvenes, por decirlo de una manera, mantienen relaciones fuera del matrimonio y la joven queda embarazada, ¿verdad? Esa joven puede arrepentirse, puede ir clamar delante de Dios y Dios la va a perdonar, por supuesto que sí. Pero hay una consecuencia que es el embarazo, ¿verdad? De la misma manera es todo lo que hacemos. La propia ciencia lo explica. La ciencia dice que toda acción tiene su reacción. Por lo tanto, en el mundo espiritual es mucho más manifiesto. Y por eso hay unas consecuencias espirituales de vivir en esa fe de apariencia, en esa fe superficial. La semana pasada lo primero que observamos fue la definición de un cristiano de fachada. Y esto tenemos que entenderlo bien. Donde vimos que el verdadero problema aparece cuando nos conformamos con parecer cristianos sin realmente serlo. Esa es una fe de fachada, es una religión sin relación, es una vida espiritual basada en la imagen que proyectamos, esa imagen que quizás nos ha llevado años edificar, hacer que otros la vean. Más, mis queridos hermanos, que la propia transformación interior. Un cristiano de apariencia es alguien que ha aprendido incluso a cómo comportarse en cierto contexto. Por ejemplo, en la iglesia, frente a otros hermanos, durante los cultos. Sabe claramente cuándo debe decir amén. Sabe incluso cómo orar en voz alta, sabe cómo y cuándo levantar las manos, incluso puede tener mucho conocimiento bíblico. Pero resulta que en su vida privada, ahí en los secretos, su relación con Dios está rota o es prácticamente inexistente. Este tipo de fe, que nadie te engañe, mi amado hermano, no nace de una conexión real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino quizás, y esto es opinión mía, quizás del deseo de encajar en algún lugar, del deseo de impresionar con nuestra imagen, no de santurrones, oye, de buena gente. Quizás también con el deseo de evitar el juicio de otros.
Eso, mis queridos hermanos, no es otra cosa que una actuación espiritual. Y aunque puede engañar a los hombres, y nos engaña en muchísimas ocasiones, pero recuerda que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Hay a alguien que nunca podrás engañar. Y ese, como decía el hermano, es a Dios. Por el otro lado, vimos dentro del segundo punto, y voy a ser muy escueto en estos dos siguientes puntos, por cuanto quiero entrar en profundidad en los dos puntos que nos queda restantes. Por otro lado, vimos dentro del segundo punto 5 advertencias que nos ayudaban a identificar si estamos cayendo en ese patrón de vivir de las apariencias, de ese crédito a lo mejor que hemos acumulado durante años de cristiano. ¿O no? Mantenemos, ¿no? Ya tenemos un estatus dentro de la iglesia. Incluso muchos tenemos ministerios. Reflejamos esa fachada de cristianos. Y hace mucho tiempo que nos olvidamos de nuestra relación con Cristo. Por último, el punto que vimos, el tercer punto que vimos de la semana pasada, vimos también 5 de las muchísimas consecuencias que podríamos enumerar de estar viviendo bajo una fe superficial. Y todas esas consecuencias, mis queridos hermanos, que vimos eran terribles. Por cuanto no olvidemos, porque muchas veces nos pensamos que somos demasiado listos. Piensa el ratón que puede engañar al gato. Pensamos, mis queridos hermanos, que Dios es amor. ¿Y Dios es amor? Claro que sí. ¿Y quién dice amén? Amén, ¿verdad? Dios es amor. Pero también, mis queridos hermanos, no olvidemos que es fuego consumidor. Amén. Y que de Dios no puede ser burlado por nadie. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a continuar con los dos últimos puntos. El cuarto punto, el llamado de Dios a vivir una vida auténtica, sin doblez, sin opacidad, sin esa doble vida, delante de Cristo. Y quinto y último punto, cómo volver al corazón del Padre con sinceridad. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo el cuarto punto. El llamado de Dios a una vida auténtica. Suena triste. Para mí es triste tener que decir esto. Pero hoy en día, dentro de muchas iglesias, dentro de las iglesias, se ven vidas así. Por eso es la necesidad que tenemos en estos postreros tiempos de exhortarnos para volvernos de nuestros malos caminos, de que quizás estamos viviendo esa fe superficial, de que quizás estamos viviendo una religiosidad lejos de Cristo. Por eso nos llama a vivir una vida auténtica a Cristo. Después de todo lo que hemos escuchado, mi amado hermano, puede que te estés preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué quiere Dios de mí? Y la respuesta, mis queridos hermanos, es clara y poderosa. Dios no te llama a una vida de apariencias, olvídate. Dios no te llama a aparentar, Dios aborrece a ese tipo de personas. Dios sí te llama a una vida auténtica, radicalmente transformada por su gracia. Él no busca una perfección exterior, Él busca una rendición interior. Él no quiere, mis queridos hermanos, que vivas con una máscara. Quiere tu corazón. La autenticidad de la fe no es solo un ideal, mi amado hermano. Es una necesidad urgente para estos tiempos los cuales nos ha tocado vivir. Estos principios de dolores, estos postreros tiempos. Vivimos, como todos lo sabemos, y si no lo sabes, te lo voy a recordar, vivimos en la era de los filtros. Ay, hoy en día sacamos un iPhone, sacamos un móvil, ¿no? Nos sacamos una foto y menos nosotros parece cualquiera. Puede ser un callo, bueno, esa expresión no sé si se utiliza aquí, pero en Canarias sí, un callo, una persona horrenda, fea, pero te sacas con ese filtro y puedes parecer a Claudia Schiffer. Es algo impresionante. Vivimos en la era de los filtros, en la era de las ediciones. Cambiamos cualquier imagen, cualquier cosa, la ponemos a nuestra conveniencia. Vivimos con personajes e influencers donde lo falso muchas veces parece más real que lo verdadero. Eso lo experimentamos todos los días. Lo experimentamos todos los días con las fake news.
¿Sabéis lo que es la fake news, verdad? Las noticias falsas. Hoy en día, las IAs, las inteligencias artificiales, pueden coger cualquier personaje, incluso con su voz, y hacer de esa una noticia falsa. Y te ves viendo un vídeo y pensando, ¿esto es real o es mentira? Y muchas veces te tienes que ir a los comentarios del vídeo para ver si es una inteligencia artificial o es real. Esa es la época en la que nos ha tocado vivir, donde nos cuesta reconocer la verdad. Pero el reino de Dios, gracias a Dios, Dios mío, gracias, no se edifica sobre las apariencias, sino sobre la verdad. Jesús no llamó a los discípulos a seguir una religión. ¿Lo escuchaste? Jesús no llamó a los discípulos a seguir, ¿qué? Una religión. Jesús lo llamó, eso sí, a seguirlo a Él. A dejarlo todo, a vivir en este mundo como si estuviéramos crucificados para el mundo, pero vivos para Dios. Veamos ahora, mis queridos hermanos, lo que significa una autenticidad, esa autenticidad a los que somos llamados. Empezamos. Primero, Dios nos llama a vivir en la luz, no en las tinieblas, no en la oscuridad, mis queridos hermanos. Una vida auténtica es una vida sin doblez, una vida sin escondites, una vida sin duplicidad, esa doble vida de la que hablábamos las semanas pasadas. En la iglesia soy una persona, me comporto de una manera, pero en el mundo resulta que soy otra persona. En la iglesia utilizo mis labios para glorificar a Dios, para alabar a Dios, pero resulta que en el mundo utilizo mis labios para la grosería, para hacer cosas o decir cosas que no debo. Nuestra vida tiene que caminar siempre en la luz. Se nos llama a nosotros hijos de luz, no porque seamos perfectos, sino porque somos transparentes, o por lo menos debemos ser transparentes. No tenemos, mis queridos hermanos, nada que esconder, porque hemos sido perdonados, limpiados y restaurados por la sangre de Cristo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz, mis amados hermanos, no significa que nunca fallemos. No. Significa, eso sí, que no vamos a ocultar cuando fallemos. Es ser sincero primeramente para con Dios, para con nosotros mismos y para con los demás. Es ser sincero y decirle, Señor, aquí estoy, perdón, me he equivocado, he metido la pata hasta el fondo. Perdóname, restáurame delante de tu presencia. Cambia en mí lo que sea necesario para no volver a tropezar con esta misma piedra. Dios nos llama también a vivir por convicción, no por conveniencia. ¿Oíste? A vivir por convicción, no por conveniencia. La fe auténtica se mantiene firme, mi querido hermano, cuando nadie te está mirando. Recuerda que siempre te digo una cosa, el cristiano verdadero se va a manifestar, se va a ver cuando nadie lo ve. Cuando está solo, cuando no está rodeado de personas, ahí es donde Dios ve al cristiano verdadero. Esa fe auténtica no depende de la aprobación del pastor, de tu grupo de amigos o de la iglesia. Es una fe que vive por las convicciones internas, no por presiones externas. Daniel, recordamos a Daniel, ¿verdad? Daniel no dejó de orar, aunque sabía que lo iban a echar al foso de los leones. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su relación con Dios, una relación real. No era algo que él hacía para impresionar, como aquellos que oraban en público para ser visto por los hombres. Era su vida misma,
Hoy el Señor nos llama a vivir con firmeza. A decir, como dijo Josué, en el libro de Josué capítulo 24, versículo 15, porque yo y mi casa serviremos al Señor. No importa, mis queridos hermanos, lo que hagan los demás. No importa lo que haga incluso los que están dentro de mi casa, mi vecino. No importa. No debe influenciarnos a nosotros. Eso sí, nosotros debemos ser de influencia para ellos. No importa, porque tú y yo sabemos en quién hemos creído. Dios nos llama también, mi amado hermano, a cultivar. Me encanta esta palabra. Cultivar. ¿Por qué? Porque denota cuidado, interés, cariño. A cultivar nuestra relación íntima con Él. Lo contrario de la apariencia es la intimidad. No se trata, mis queridos hermanos, y esto quiero que lo entiendas bien, de cuánto sabes de Dios, sino de cuánto tiempo pasas con Dios. No se trata, mis queridos hermanos, de hablar de Él, sino de hablar con Él. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El cristianismo real se cultiva, se cuida en lo secreto, en la oración sincera, en la lectura meditada de la palabra cada día, en el ayuno, eso que está tan pasado de moda, ¿verdad? En el ayuno, en la obediencia diaria. Es allí donde Dios forja el carácter de Cristo en nosotros, donde Él trabaja y transforma nuestros corazones, donde Él derrama su poder. Dios nos llama a vivir con fruto y no solo con hojas. Y pensará, ¿y este qué está diciendo ahora? Permíteme explicarte. ¿Recuerdas? Te pregunto, ¿recuerdas la historia de la higuera que Jesús maldijo? ¿La recordamos? Esa higuera estaba llena, llenita de hojas, pero no tenía higos, no tenía fruto. Era, por lo tanto, todo apariencia. Y Jesús la maldijo no porque no tuviera hojas, sino porque parecía que tenía fruto y no lo tenía. Así hay muchos hoy en día dentro de la iglesia, mis queridos hermanos. Así hay muchos en el mundo cristiano, llenos de hojas, llenos de actividades, de ministerios, de publicaciones en las redes sociales, donde donde manifiestan cosas que verdaderamente luego no son acompañadas con sus hechos. Son sin ese fruto espiritual que todos conocemos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. El Señor busca fruto, mi amado hermano. No busca show, no busca apariencia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8, lo dice claramente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, y está hablando de todos nosotros, no está hablando solo a aquellos que han sido llamados a un trabajo específico dentro del reino, no, está hablando de todos nosotros, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuerda que el primer adjetivo, el primer nombre que se le puso a los seguidores de Cristo fue discípulo. Querido hermano, querida hermana, no estás solo en este llamado. Dios no espera que tú mismo te transformes. Él te ofrece su Espíritu Santo para guiarte, para fortalecerte, para formarte. No se trata de actuar diferente, sino de ser transformado desde adentro. Recuerda que Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y si hoy decides rendirte, quitarte esa máscara, dejar esa actuación, Él, sin lugar a duda, comenzará una nueva obra en ti. No importa cuántos años lleves viviendo de esa fe superficial, hoy puedes comenzar un nuevo caminar real y profundo con Jesús. Y esto nos lleva al último punto que vamos a ver en esta miniserie de predicaciones, que es el quinto.
¿Cómo volver, después de tanto tiempo, al corazón del Padre con sinceridad? A ese lugar del cual nunca ninguno de los cristianos debimos de haber salido. Después de haber sido confrontados por la palabra de Dios y de haber identificado si estamos viviendo esa fe de apariencia, llega el momento más hermoso y poderoso de todos. Volver al corazón de nuestro Padre. Y tú dirás, bueno, después de tanto tiempo, después de todas las veces que he metido la pata, después de todas las veces que sabiendo hacer el bien no lo he hecho, después, mi querido hermano, de comportarme como me he comportado, porque el enemigo es astuto y te va a susurrar al oído todas estas cosas. Te va a susurrar constantemente en tu oído de que no eres digno, de que no eres merecedor, de que para ti no hay una otra oportunidad, de que tú eres algo que no tiene derecho a nada, de que la gracia para ti se acabó. Pero sin embargo, si hay esperanza, si hay otra oportunidad y si Dios te está esperando con los brazos abiertos. No con condenación, como el enemigo intenta decirte, sino con amor, no con reproche, como pensamos que nos van a recibir, como a lo mejor nos recibían nuestros padres en este mundo, sino con gracia. El camino de regreso, entiéndelo bien, no es para nada complicado, pero requiere algo que no se puede fingir. Y ese algo tiene un nombre. ¿Y sabes cuál es? Sinceridad. Dios no quiere una actuación más. Quiere tu corazón como está. Sin adornos, sin discurso, sin excusa. Porque muchas veces pretendemos ir a Dios cuando nos encontramos bien. Espera que solucione esto, iré a Dios. Y Dios te espera así, como te encuentras, con tus errores, con tus fallos, como roto, desamparado, vacío, hueco. Él quiere llenar ese hueco, Él quiere llenar ese vacío. Solo tú y Él, en ese lugar íntimo. Solo tú reconociendo tu absoluta necesidad de Él. Ahora veamos juntos pasos espirituales para volver de alguna manera al corazón del Padre, pero eso sí, con autenticidad. El primer paso es reconocer tu condición sin justificarte. Quiero decir, sin excusa. Muchas veces le digo, bueno, Señor, perdóname, pero olvídate de los peros. El primer paso es el más difícil para el orgullo, pero es el más libertador o liberador para el alma. Es reconocer con honestidad de que no nos encontramos bien en esa fallada. De que por aparentar que estemos bien, no quiere decir que nuestro interior se encuentre de la misma manera. Es admitir de que has estado viviendo en esa fe superficial, que has estado enfocado más en construir esas apariencias, que en construir una relación sólida de comunión con Dios. Esto no es para humillarte, es todo lo contrario, esto lo busca Dios para restaurarte. Como el hijo pródigo, ¿recuerdas? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, que al tocar fondo, dijo en el propio Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 18, para aquellos que lo están apuntando, me levantaré, dice, e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el momento donde la gracia empieza a orar. Cuando dejas de actuar como si todo estuviera bien y dices, Señor, ya no puedo mantener esta fallada. Señor, yo solo no puedo. Señor, intento aparentar cada día que soy fuerte, pero reconozco mi debilidad. Quiero vivir ahora sí para ti, en autenticidad. Segundo paso, rinde tu corazón, no solamente tus palabras, porque Jesús sabía que somos muy rápidos en hablar y tardos en actuar, ¿verdad? Así dijo, dice que me amas. Dice que me amas. Guarda mi palabra y mi mandamiento. Acción. Acción, porque las palabras solas se las lleva el viento, ¿verdad? Ese dicho.
Pero la obra, nuestras palabras deben ir acompañadas de obra. Dios no está interesado, mis queridos hermanos, y eso lo hablábamos en el discipulado ayer de bautismo, no está interesado en oraciones repetidas, simplemente, o en frases bonitas. Él quiere, eso sí, un corazón rendido, un corazón constrito y humillado. Personas que digan, Señor, aquí estoy, límpiame, transfórmame, enséñame a vivir en tu verdad, porque solo no puedo. El libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, lo dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén, aleluya. En el Antiguo Testamento las personas tenían la costumbre de rasgar sus vestiduras en señal o en símbolo de arrepentimiento, de duelo, de dolor. Pero eso dice Dios que no lo impresiona. Él quiere que rasgue, eso sí, el velo de tu corazón. Él quiere una transformación interna y no una actuación externa. Tercer paso, vuelve, mi amado hermano, y no me voy a cansar de repetírtelo. Vuelve a los secretos, vuelve a la intimidad con tu Señor, con tu Dios. Esta es la clave más importante para vivir una fe real, es restaurar la intimidad personal con Dios, volver a esos tiempos de oración donde te quebrantabas delante de Él, donde escuchabas su voz, donde buscabas que te vean, no buscabas que te vean, sino que Dios te encontrara. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 6, versículo 6, lo repetimos porque es vital. El Señor nos enseña, el Señor Jesucristo de sus propios labios nos enseña. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y es ahí, mi querida hermana y mi querido hermano, en los secretos, donde las máscaras caen. Es ahí donde ya no hay más escenarios. Es ahí donde ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Solo estás tú y Él. Solo estás tú y el Padre. Y es ahí donde tu corazón, herido y maltrecho, comienza a sanar. Cuarto paso. Pídele al Espíritu Santo, mi amado hermano, que te transforme, esta vez de adentro hacia afuera. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, tenlo claro. Muchas veces no nos proponemos, ¿verdad? Pero tú no te puedes cambiar a ti mismo, tenlo en cuenta. Las apariencias, eso sí, las puedes fabricar tú. Y nos sale muy bien. Podemos aparentar estar bien y estar destruido por dentro. Podemos aparentar ser los mejores cristianos, que solo nos falta levitar y nos falta el aro en la cabeza y tener una relación muerta con nuestro Señor por dentro. Pero la transformación genuina, esa que andamos buscando, mis queridos hermanos, solo proviene del poder del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Por lo tanto, pídele al Señor, Espíritu Santo, muéstrame las áreas donde estoy actuando. Dame un corazón nuevo. Pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad de honrar la verdad. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, vemos una poderosísima promesa donde nos dice Dios: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es su obra. Él lo hará, pero con una condición, mi amado hermano, que tú se lo permitas. Que tú sueltes el control, que tú sueltes la rienda. Es decirle, yo no puedo, hazlo tú. Quinto y último paso, mis queridos hermanos. Vive en comunidad con transparencia. Dios nunca te ha llamado a caminar solo. Tenlo en cuenta. Nosotros no hemos sido creados para vivir en soledad. Hemos sido creadas, eso sí, para vivir en comunidad.
Una vida auténtica también se nutre en la comunidad, cuando puedes abrir tu corazón con hermanos y hermanas maduros en la fe y decirle, mi hermano, mi hermana, estoy luchando contra este pecado, estoy luchando contra este vicio, estoy luchando contra esta costumbre que yo sé que no agrada a Dios. Necesito que ores por mí, necesito que me ayudes en este proceso. La iglesia no es un teatro, mi amado hermano, eso sí, es un hospital de almas rotas. En la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. En vez de esconderte, mi amado hermano, detrás de una imagen cristiana, detrás de esa imagen que has creado de ti mismo, de perfección, rodéate, eso sí, de personas que amen a Dios y que estén dispuestas a caminar contigo en la verdad. Querido hermano y querida hermana, no hay vergüenza en reconocer que has vivido quizás de las apariencias, incluso durante muchos años. La vergüenza, eso sí, es seguir del mismo modo, y más sabiendo que Dios te ofrece un nuevo comienzo. La verdadera oportunidad, mis queridos hermanos, siempre está presente. Dios siempre está con los brazos abiertos. El Padre te está esperando. Y si estás dispuesto a dar ese paso con sinceridad, no te encontrarás juicio. Por el contrario, te vas a encontrar, eso sí, gracia, restauración y vida abundante en este mundo y vida eterna en el siguiente. Amén. Para ir terminando, y a modo de conclusión y modo de resumen, mi amado hermano y mi amada hermana, estas 2 semanas, el Espíritu Santo nos ha hablado con claridad, con amor, pero también con firmeza, incluso en algunos momentos con dureza. Porque es necesario que así lo haga. Dios al que ama y al que toma por hijo corrige y disciplina. Entiéndelo bien. Amén. Hemos sido confrontados, todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido confrontados con una pregunta muy, muy importante para tu vida y para mi vida espiritual y que no podemos ignorar. Y esta pregunta es, ¿estamos viviendo en una fe superficial, en esa fe que es lo único que busca es mantener una fachada, una apariencia delante de los hombres? ¿O estamos viviendo una fe real, viva, auténtica? Ser cristiano, y escúchame bien, voy a terminar. Me quedan muy pocos minutos, mis queridos hermanos, pero estos pocos minutos quiero que los escuches con especial atención. Ser un cristiano de fachada es increíblemente fácil. Requiere poco compromiso, requiere poca entrega, requiere 0 transformación. Pero vivir, por el contrario, una vida auténtica en Cristo lo exige todo. Exige rendición, exige humildad, exige sinceridad y exige una búsqueda constante de la presencia de Dios en tu vida. Las apariencias, mi querido hermano, escúchame bien, no salvan. Las apariencias no te van a transformar. Las apariencias no te van a liberar. Las apariencias no te van a sanar. Solo Jesús lo puede hacer. No se trata de impresionar a otros, mi amado hermano y mi amada hermana, sino de vivir una vida que agrade a aquel que dio su vida para que tú puedas vivir. No se trata de mantener una imagen, sino de permitir que el Espíritu Santo forje el carácter de Cristo en tu interior. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de vivir con Dios todos los días, en lo secreto, pero también en lo público. Con un mismo corazón, sin doblez, siendo la misma persona aquí en la iglesia y ahí fuera en el mundo. Hoy es un buen día, mi querido hermano, para quitarte la máscara si la llevas puesta. Para dejar el peso de la actuación espiritual y abrazar la libertad que viene con la verdad. Porque el propio Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Y esa verdad, mi amado hermano, hoy en día, en pleno siglo XXI, no es solamente un concepto abstracto o una opinión diferente en cada uno.
Esa verdad tiene un nombre y ese nombre se llama Jesucristo. Él no vino a formar una religión de imágenes. Él vino a traer vida y vida en abundancia aquí y vida eterna en la siguiente. Y esa vida solo la puedes disfrutar si vives sin doblez, si vives sin fachada, si vives sin apariencia, mi amado hermano. Cuando somos auténticos, cuando en todo lo que decimos y hacemos buscamos honrar a Dios. Recuerda, no vivas como aquellos fariseos a los cuales el Señor trataba de hipócritas. Dios aborrece la hipocresía, mi amado y mi amada hermana. No podemos vivir toda una vida de apariencia. Recuerda que no hay nada oculto, que no haya de salir a la luz, que no haya de conocerse. Hoy te puede funcionar, mañana te puede funcionar, incluso puedes vivir años engañando al resto de la iglesia, pero un día saldrá a la luz tu verdadera identidad. Y sabremos dónde está cimentado, porque solo dais dos cimientos, o la arena o la piedra. La arena representa el mundo y las cosas del mundo. Ese cimiento que no prevalece, ese cimiento que no permanece cuando la tormenta viene y vendrá. Recuérdalo bien. Y golpeará con dureza tu vida. Y golpeará con dureza tu casa. Pero aquel que esté cimentado en la roca, es decir, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ya puede venir lo que quiera. Échame lo que quiera. Porque mis cimientos están bien anclados en la roca de salvación. Y Él es Dios y por lo tanto es inamovible. Es inmutable, no varía ni tiene sombra de variación. Recuerda que en este mundo no hay duplicidad, dualidad, por decirlo de alguna manera. En este mundo no hay Dios y Satanás. No, mis queridos hermanos, Satanás no tiene ni de lejos el poder que puede tener Dios. No se puede comparar en nada a Dios, ni en fuerza, ni en poder, ni en nada, mi amado hermano. Satanás es un enemigo que ya está vencido, el cual sabe su final. Y lo único que está intentando hacer es alargar su tiempo en este mundo. Y lo único que quiere es arruinar a aquello que ama a Dios. Y a ti y a mí. Él quiere que perdamos nuestra identidad en Dios, quiere arrastrarnos a ese pozo de inmundicia donde Él se encuentra hoy en día y quiere arrastrarnos a ese infierno donde un día tendrá que ir. Eso es lo que busca. Y muchas veces lo consigue aún dentro de la iglesia, por cuanto dice que aún los escogidos serán engañados en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque nos volvemos religiosos. Aborrezco la religión. La religiosidad es todo lo contrario a la gracia, mi amado hermano. La religiosidad es un montón de normas que muchas veces ponemos los hombres, en las cuales nada ha tenido que ver Dios. Dios te ha ofrecido gracia, Dios te ha ofrecido perdón, Dios te ha ofrecido que vuelvas a Él en la condición en la cual te encuentres. Eso sí, sin apariencia, tal como estás. No esperes a estar bien para correr a sus brazos, porque a lo mejor cuando esperes estar bien, resulta que es demasiado tarde. Lo hemos visto, ¿verdad? Me comentaba la hermana Juliana, de un cantante en México, no en Colombia, que decía lo mismo. Decía, bueno, cuando acabe esto, le voy a dedicar mi vida al Señor. Cuando acabe esta gira, cuando acabe este álbum, le voy a dedicar mi vida al Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Que falleció. Recuerda, mi amado hermano, y esto no es para asustarte. Yo no busco eso. Yo busco el asustarte. Recuerda, el mañana no le está prometido absolutamente a nadie. Mañana no es garantía a nadie. Absolutamente a nadie. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día que tienes para volverte de tus malos caminos. Este es el día, mis queridos hermanos, de quitarte esa máscara. Este es el día de acercarte a él y decirle, Señor, no puedo. He intentado aparentar, he intentado ser fuerte por fuera, pero por dentro estoy destrozado. Por dentro, mira, tú conoces mi corazón, pesas el corazón del hombre y solo conoces aún mis intenciones. Ayúdame porque yo solo no puedo. Ayúdame. Y en el único sitio que dice la palabra, di fuerte, es cuando diga, débil soy.
Diga al débil, fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mis queridos hermanos, no sé si te habrás dado cuenta de una cosa, pero siempre tengo la costumbre de orar al comienzo de la oración, ¿verdad? De la predicación, pero hoy lo he dejado para el final. Y quiero que ores conmigo, que me acompañes en esta oración. Oremos juntos con un corazón sincero. Padre amado, hoy vengo delante de ti con humildad, reconociendo que muchísimas veces he vivido quizás de las apariencias. He mostrado una imagen que no refleja mi verdadera condición. He querido aparentar santidad cuando mi corazón estaba muy, pero que muy lejos de ti. Perdóname, Señor. Te pido que arranques toda hipocresía de mi vida, que exponga todo lo que necesita ser sanado y que me ayudes a vivir en tu luz, con transparencia y verdad. Espíritu Santo, te entrego mi corazón. Haz tu maravillosa obra en mí. Transfórmame desde lo más profundo. No quiero solo parecer cristiano. Quiero vivir como hijo tuyo, lleno de tu presencia y de tu amor. Quita toda dureza, toda rutina vacía, toda religiosidad. Dame hambre por tu palabra, pasión por tu presencia y un deseo profundo, mis queridos hermanos, de obedecerte, aun cuando nadie me esté mirando. Que mi vida no sea un show de solamente apariencia, sino una adoración constante. Que cuando tú me veas, encuentres en mí un corazón íntegro, un corazón conforme a tu corazón. Ayúdame a vivir cada día en lo secreto contigo y a reflejar tu luz con verdad. Gracias por tu gracia, Dios mío, por tu paciencia, por tu amor que me llama nuevamente a volver a tu brazo. Hoy respondo, mi amado Dios, a ese llamado. Te pertenezco, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, te animaría, lo compartía y termino ya, lo compartía con los hermanos, ¿verdad? Que están haciendo el discipulado de bautismo. Que hay dos motivos de oración siempre, cada día en mis labios. Dos motivos de oración. El primero, que Dios me ayude a amarlo a Él cada día más. Cada día más. ¿Por qué? Porque mientras más ame a Dios, más me va a costar hacerle daño. Más me va a costar herirlo. Y segundo, aborrecer el pecado como Él lo aborrece. A luchar contra Él con todas mis fuerzas, con todo lo que puedo. A no tratarlo al pecado como algo sin importancia. Todo lo contrario. A luchar encarnizadamente para que el pecado no encuentre hueco en mí. Te animo, mi amado hermano, a que tengas esa oración siempre presente, porque así te harás consciente, mi amado hermano, de cuánto Dios te ama y cuánto te ha dado. Y bueno,